¿Cuántos creen que estamos en la otra dimensión de Dios? ¡Aleluya! Cuando estoy con los hermanos, plenamente te he buscado en la reunión. Impresionado soy. ¡Qué satisfacción! Me lleva. ¿A dónde? Por eso quiero ser guardado bajo mi amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal espera, en ella salvo estoy. Por eso vivo sin problema. Dígale feliz. Vamos, vamos fuerte, vamos fuerte. Quedo muerto y perdido, totalmente indeciso cuando vivo en ti. ¿Por qué? Pues no puedo contemplar a Dios en mi obrar y aún sentir. Batiste la vida en la iglesia, pues No existe nada que se le parezca a esto. cuando volver a esta dimensión. Por eso quiero ser guardado en la fluir de amor y por la vida ser regado. Dígale invocando, invocando. No abandono. En ella salvo estoy. Por eso vivo sin problema. Feliz, feliz, siempre gracias Dios. Aleluya. Si anhelas alegría, ven y presta atención. Ven a esta comunión. Es otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en la fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. Por eso vivo sin problema, feliz, feliz. Cuando estoy con los hermanos, plenamente te he buscado en la reunión. Tan impresionado soy en esta comunión, qué satisfacción. Me llena así. Vamos a ver lo mejor, lo mejor. Por eso quiero ser guardado en la fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal espera, en ella salvo estoy. Por eso vivo sin problema. Feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Quedo muerto y perdido, totalmente indeciso cuando vivo en ti. Pues no puedo contemplar a Dios en mi obrar y aún sentir. Partiste la vida sin la iglesia, pues no existe algo que se le parezca. Voy a volver a esta dimensión. Por eso quiero ser guardado en la fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor.
anhelas alegría y salir de la utopía, presta atención. Ven a esta comunión divina de perdón, alto para Dios. Rica la vida de la iglesia, unida porque todo el mundo diga, hay gozo y paz, es otra dimensión. Por eso quiero ser guardado, está fluido de amor, y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal espera, en que ya salvo estoy, por eso grito sin problema. Por eso quiero estar guardado, en tan fluir de amor. Que te escuche su voz, vamos, por la vida ser regado, invocando al Señor. no abandono tal espera, que ya salvo estoy, por eso Fuerte, feliz y en la iglesia. Por eso quiero ser guardado, tan fluir de amor, por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono la espera, en ella salvo estoy, por eso vivo sin problema, feliz y en la iglesia. Voy a hacerlo mejor, por eso quiero ser guardado, tan fluir de amor, y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono la espera, en ella salvo estoy, por eso vivo sin problema, feliz y en la iglesia estoy. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que me escuchan, también a las personas que por la voluntad de Dios han sintonizado este canal de YouTube. Sé que no es mera casualidad que en estos momentos escuchen este mensaje. Creo firmemente que es nuestro Dios que así lo quiso. Quiero, antes de iniciar este mensaje, hacer una oración pidiendo a Dios que me guíe a decir las palabras correctas según su espíritu. Quiero que ustedes también me apoyen. Vamos a orar. Señor Jesús, es mi deseo que en esta transmisión tenga tú, mi Dios, la oportunidad de avanzar más en cada uno de nosotros. Ábrenos, Señor, los cielos y revélanos tu persona y tus misterios. Señor, estamos delante de ti, estamos completamente abiertos a ti, dispuestos a ser liberados de nuestros conceptos. Señor Jesús, no queremos quedarnos en la misma condición ni estar satisfechos con lo que hemos aprendido. Señor, llévanos adelante y danos una vez más acceso a la luz que hay en tu palabra. Despiértanos y aviva el fuego en nuestro interior para que no permanezcamos en esta misma condición. Señor, también te pido por cada uno de los oyentes que aún no te conocen, que están sintonizados en este canal, que sean ganados por el poder de tu palabra, a fin de que puedan probar de tu riqueza y de tu gloria. Oh Señor Jesús, dame una dirección clara de lo que tú deseas hablar en estos momentos. Límpiame una vez más con tu preciosa sangre. Unge, Señor, con tu rica unción este mensaje. Úngeme a mí también, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Este mensaje lo he titulado Dios habita en la dimensión de la eternidad. Dios habita en la dimensión de la eternidad. Nosotros vivimos en este mundo regido por unas dimensiones físicas, el cual podemos comprender con mucha claridad. Pero Dios habita en otra dimensión y es la dimensión de la eternidad. Si sabemos y creo que tenemos conocimiento que en la eternidad no existe el tiempo. El tiempo fue incorporado cuando Dios creó al hombre, creó también el tiempo, pero el tiempo algún día va a tener un fin y continuará la eternidad. Uno de los libros que voy a usar para que el Señor nos dé revelación por medio de su Espíritu es el libro de Hebreos. También habrá unas citas en Juan 14, donde también el Señor nos muestra este misterio
y esta revelación. Si bien he dicho Dios habita en la dimensión de la eternidad, pero para nosotros comprender esto necesitamos dejar de nuestra comprensión de las dimensiones físicas y terrenales de tiempo y espacio. ¿Qué es la dimensión? Voy a explicar un poco, sé que muchos conocen que es una dimensión. Y la dimensión se refiere a la longitud, extensión o volumen que una línea o superficie o cuerpo ocuparán respectivamente en el espacio. Por ejemplo, la dimensión de un objeto son las que en definitiva determinan su tamaño y su forma tal cual como nosotros lo percibimos. Y quiero dar un ejemplo. Si yo trazo una línea, esta línea está en una dimensión porque no tiene sino una sola medida. Cuando trazo otra línea perpendicular a la anterior, yo estoy formando dos dimensiones porque tengo largo y ancho. Quiere decir que es bidimensional porque tiene longitud y anchura, o sea, largo y ancho. Pero si ahora le doy una altura o profundidad, puedo decir que esta es una tercera dimensión porque estoy formando un cubo, y es tridimensional porque tiene longitud, anchura y profundidad, o sea, largo, ancho y alto. Hemos visto hasta ahora 3 dimensiones, pero el mundo físico en el que nosotros vivimos parece de 4 dimensiones perceptibles. Tradicionalmente se separa en 3 dimensiones que son espaciales y una dimensión temporal o de tiempo. Por eso nosotros hablamos de tiempo y espacio. De esta manera nosotros podemos percibir eventos aún en la historia, cuando hablamos de sucesos que en tal fecha y lugar. Entonces hablamos de tiempo y espacio. Entonces creo que hasta aquí me he dado a comprender lo que es nuestra dimensión, la dimensión física terrenal. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de física. Bueno, todo este concepto de dimensiones físicas terrenales no nos sirven para comprender que nosotros somos insertados en la dimensión celestial. Nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor, somos insertados en la dimensión celestial. En el libro de Juan, los capítulos del 14 al 17, ahí se nos revela todo esto de la dimensión espiritual. Y aquí en el libro de Hebreo describe de una manera maravillosa el plan eterno de Dios. Para comenzar, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer versículo 2, versículo 3, versículo 10 y versículo 20. Dice así su palabra. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. En el versículo 2 vemos una palabra y yo quisiera explicar qué significa la palabra morada. Quizás algunos de los oyentes tengan el concepto que yo tenía también antes de conocer esta revelación, de que cuando Jesús dijo en este versículo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Moradas. Y sigue más adelante diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pues yo pensaba que Él fue a preparar
unas mansiones celestiales en el cielo, donde iremos a vivir, y aún lo relacionaba con la Nueva Jerusalén como una ciudad donde todos vamos a vivir, donde habrán calles de oro, mar de cristal, etcétera. Pero la comprensión que tenía anteriormente con respecto a estas moradas, puedo decir que estaba errado en pensar de esta manera. Las muchas moradas de las cuales habla en este versículo 2, y quiero que preste mucha atención, son los muchos miembros del cuerpo de Cristo. Y para demostrárselo bíblicamente, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero que dice 1 Corintios 3:16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí vemos la palabra morar. El versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cuerpo del Señor tiene muchos miembros y cada miembro es una morada. El versículo 23 de Juan, del capítulo 14 de Juan, comprueba adecuadamente que las muchas moradas son los muchos miembros del cuerpo de Cristo, ya que dice así la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Todos nosotros somos la morada del edificio de Dios. Este edificio es el cuerpo de Cristo, y todas las moradas son los miembros del cuerpo de Cristo. También vemos otra palabrita en Juan 14, versículo 2, donde dice voy. Dice ahí, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa la palabra voy? Significa que él iba a pasar, y escuchen bien, a pasar a través de la muerte y la resurrección para introducir al hombre en Dios, a fin de edificar la habitación de Dios. Esta edificación es la misma que se menciona en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Aquí el versículo 2 de Juan 14, 2, él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Observemos que estos dos versículos no se refieren a dos asuntos distintos, pues el Señor solo tiene una obra. Él no va a preparar un lugar para nosotros en el cielo y al mismo tiempo edificar una iglesia sobre la tierra. Si ponemos juntas estas dos porciones de la palabra, veremos que preparar lugar se refiere precisamente a la edificación de la iglesia. Para poder edificar la iglesia, el Señor primero tuvo que ir a preparar un lugar. Pero al final de todo, o mejor dicho, el resultado final de la edificación será la Nueva Jerusalén, como dice en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. En la actualidad el Señor edifica la iglesia, y esta edificación de la iglesia equivale a la edificación de la Nueva Jerusalén. Como ya vimos, Dios tiene una sola edificación en todo el universo. Esta es la edificación de su habitación viviente con su pueblo redimido. Amén. Gloria al Señor. Ahora leamos Juan capítulo 17, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. Nunca debemos olvidarnos de este capítulo 17, porque aquí el Señor oró pidiendo que Dios lo glorificara, a fin de que Él fuese glorificado en el Hijo y por medio del Hijo.
¿Cómo fue glorificado el Hijo de Dios de tal modo que Dios el Padre pudiera ser glorificado en el Hijo y por medio de él? Él fue glorificado por la resurrección, ¿verdad? Esta resurrección que sucedió después de su muerte, después de morir, el Señor resucitó, lo cual significa que Él fue manifestado y glorificado. Cuando el Señor fue glorificado de esta manera, el Padre fue glorificado en el Hijo y por medio de Él. Ya que la gloria que el Padre le dio al Hijo nos fue dada a nosotros por el Hijo, la unidad genuina se encuentra en esta gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es la filiación que el Padre dio al Hijo con su vida y su naturaleza divinas, para expresar al Padre en su plenitud. Hemos visto aquí en esta cita de Juan que Dios nos muestra su plan eterno, y ese plan es hacernos uno con Él e insertarnos en el Padre para ser glorificado. Aleluya. Ahora bien, el libro de Hebreos describe este plan maravilloso de nuestro Dios, el cual nosotros podemos usar para llegar a la dimensión espiritual descrita en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. Aún no se conoce con exactitud quién fue el escritor del libro de Hebreos, pero a nosotros ahora mismo no nos interesa investigar esto. Puedo decir que así como todos los libros escritos de la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, siendo así, vamos a ver que este libro maravilloso nos muestra una realidad espiritual única en la tierra. Por un lado, el libro de Hebreos nos presenta a Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de Salem, es decir, rey de paz. ¿Quién fue Melquisedec? Fue un rey, un sacerdote mencionado durante la narración de Abraham en el capítulo 14 del libro de Génesis. Busquemos Génesis 14, versículo del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, que dice aquí en Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué vemos aquí? Vemos que por la escritura que Melquisedec representa a Cristo. Por eso vamos a leer también Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10. Dice así su palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos que todo lo que hizo Jesús, todo lo que Jesús realizó en el tiempo como hombre, Dios lo recibió en la eternidad y así lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, de acuerdo a lo que leemos a continuación, el sacerdocio de los levitas era según el orden de Aarón, ¿verdad? Este no era un sacerdocio perfecto, ya que en Hebreo declara que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. Dice, no dice según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y Hebreos capítulo 7, del versículo 7 al 10, dice así: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hermano, todos estos misterios podemos comprenderlos si salimos de la esfera física y entramos en la dimensión espiritual. Lo que hemos visto hasta ahora, y quienes hayan logrado entender, comprender estos misterios, es porque han entrado en la dimensión espiritual. Por eso dice la palabra, y lo digo en estos momentos, que habrán personas que de pronto no han comprendido esto, porque no están en la esfera espiritual, sino en la esfera física, en la dimensión física. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 14 al 15? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aleluya. ¿Por qué el hombre natural no percibe las cosas espirituales? Simple, porque tiene una mente cartesiana donde solo percibe las dimensiones físicas. Ahora, para entender por qué el hombre natural tiene una mente limitada, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, vamos a leer Génesis 2:7. Dice así su palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Alabado sea el Señor. Este cuerpo que tenemos fue hecho del polvo de la tierra, y es por eso que estamos atados a la esfera terrenal, y es por eso que esta nos limita dentro de lo que es el tiempo y espacio. Aleluya. Pero el día en que nosotros recibimos al Señor, hermano, el día que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, esa persona maravillosa entró y se mezcló con nuestro espíritu. Él, el Señor, nos librará de este cuerpo terrenal, nos librará de lo físico. Amén. Señor Jesús, aleluya. Volviendo al libro de Juan, capítulo 14, vemos el gran misterio del universo. ¿Cuál era ese misterio? El lugar que estaba siendo preparado, hermanos, escuchen bien, sobre todo los que no han captado esto. El lugar que estaba siendo preparado era el Padre mismo. Y lo podemos corroborar con el versículo 20, lo cual dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. Aquí, hermanos, podemos ahora ver claramente que el lugar que estaba siendo preparado era el Padre mismo. En la encarnación, escuchen esto, Dios introdujo su divinidad en la humanidad. Dice que el Verbo se hizo carne, Él se vistió de humanidad, amén. Pero en su resurrección ocurre algo, Él introdujo su humanidad en la divinidad. Repito, cuando Él fue encarnado, introdujo Él su divinidad en la humanidad, amén. Pero en la resurrección Él introdujo su humanidad en la divinidad. Como hijo del hombre fue recibido hacia adentro del Padre. Aleluya. Nosotros nacemos y crecemos en este cuerpo físico y solo logramos entender las cosas materiales y visibles, ¿cierto? Pero Dios está en esa esfera invisible. Y es por eso que la palabra de Dios nos alienta a pensar y a buscar las cosas celestiales y no las de la tierra. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3.
La palabra dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. En Juan 14, el versículo 7, el Señor Jesús nos dice algo más acerca de cómo entrar en el Padre. Primero necesitamos entrar en el Hijo porque Él está en el Padre. Al entrar en el Hijo, inmediatamente estaremos en el Padre. El Señor dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros, a fin de que donde Él estuviese, nosotros también estuviésemos. ¿Dónde está Él? Él está en el Padre. Pero cuando Él habló estas palabras, nosotros no estábamos en el Padre, por lo tanto, Él iba a llevar a cabo todo lo necesario para introducirnos al mismo lugar donde Él estaba. Dicho lugar no es un lugar físico, sino una persona. ¿Quién es esa persona? El Padre. Él estaba en el Padre y por lo tanto Él iba a introducirnos en sí mismo, ya que el Hijo está en el Padre. Cuando entremos al Hijo estaremos también en el Padre. Por lo que finalmente donde Él esté, nosotros también estaremos. Ahora podemos entender el versículo 20 del capítulo 14 de Juan, que dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta es la mezcla de divinidad con humanidad, la cual es la morada mutua. Dios mora en el hombre y el hombre mora en Dios. Dios permanece en el hombre y el hombre permanece en Dios. Aleluya. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en cuerpo físico terrenal, cuando Él fue encarnado y vivió 33 años y medio, Él también estuvo sujeto a tiempo y espacio, ¿cierto? Pero cuando fue resucitado, Él fue transfigurado en un cuerpo de gloria e inmediatamente salió de la dimensión física. Por eso Él pudo aparecer dentro de la casa donde estaban los discípulos con las puertas cerradas. Leamos Juan 20, versículo 19. Versículo 19, sí, amén. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora no hay nada que lo restrinja. Él puede aparecer y desaparecer porque pertenece a otra dimensión. Esa dimensión es la dimensión celestial. Aleluya. En la resurrección, Dios el Padre recibió a Jesús hacia dentro de sí mismo. Hermano, necesitamos activar nuestra fe. Puedo decir sin miedo a equivocarme que la fe es como un portal para entrar a la dimensión celestial, la dimensión de la eternidad, donde experimentaremos la maravilla de Dios, todo lo que Dios es. La fe se basa en creer, no en ver. Nosotros no nos guiamos por vista. Leamos lo que dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice Hebreos 11:27? Dice, por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. ¿Cómo comienza el libro de Hebreos? Capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, versículo 3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, en el versículo 1 denota claramente que ese otro tiempo pertenece a una dispensación, o sea, la dispensación de la ley, donde Dios hablaba por medio de los profetas. ¿Qué es una dispensación?
Según ese punto de vista, una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a la obediencia en alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Pero en el versículo 2 dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Esta expresión, estos postreros días, denota un cambio de dispensación. Aquí podemos notar, digamos que hubo el final de la dispensación de la ley y el inicio de la dispensación de la gracia. Pero lo que yo quiero resaltar aquí en este versículo 2 es que Dios constituyó al Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí se está refiriendo al unigénito Hijo de Dios. Habla que aquel que estaba con el Padre antes de que el universo fuese creado, dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí Dios realza la naturaleza divina. Podemos corroborar con la Biblia en Juan 3:16. La Biblia dice que porque de tal manera, ¿se acuerdan que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito? Aquí vemos la palabra unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 del capítulo 3 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito. Ahí vemos también la palabra unigénito. En el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Hijo unigénito de Dios. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos aquí también unigénito del Padre. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Este título maravilloso nos dice mucho de Cristo, ¿verdad? Como el Hijo unigénito. Él tiene la misma esencia del Padre y del Espíritu. Toda la plenitud de la deidad mora en Él, dice Colosenses 2:9. Esto es, Él posee la plena esencia de Dios junto con todos sus atributos. Él es plenamente y perfectamente Dios. Cuando la Biblia se refiere a Él como el unigénito, no quiere decir que en cierto modo en la eternidad pasada Él fue engendrado por Dios y que hubo un tiempo cuando Él no existía. No, Él es eternamente Dios. Hebreos 1:12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú, se refiere a él, al Hijo, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Que haya sido engendrado no se refiere a un evento, sino a una relación eterna con el Padre. El Padre es la fuente eterna del Hijo y el Hijo es la expresión eterna del Padre. Antes del tiempo y antes de la creación, Cristo estaba eternamente con Dios y era eternamente Dios. Por eso Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En la deidad solo Él expresa a Dios, pues es el Hijo unigénito de Dios. Vimos como Hebreos capítulo 1, los versículos 1 al 3, realza la naturaleza divina de Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Pero en el versículo 3, parte B, y el versículo 4, realza la naturaleza humana cuando vemos o leemos la expresión del Hijo del Hombre. Dice así la palabra. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Cuando aquí dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, significa que hoy Él está en otra dimensión, en la dimensión celestial. Todo lo que Jesús es e hizo en la dimensión de la eternidad, así Dios potenció todas nuestras posibilidades de ser llevados a la gloria de Dios. Aleluya. Quizás cuando nosotros nos miramos y vemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, podemos llegar a desanimarnos y hasta pensar que Dios no sea capaz de transformar nuestra alma, al punto de llegar a ser glorificados, ¿verdad? Pero Jesús es el que puede insertarnos en el Padre. Claro que quiero aclarar que para que esto ocurra, a nosotros nos toca cumplir con algunos requisitos. ¿Y cuáles son esos? Es la santidad, la unidad, el amor, la verdad y la justicia de Dios, los cuales deben ser trabajados plenamente. Escuchen, plenamente en nosotros. No nos desanimemos, aunque todavía tenemos muchas fallas, pero hay que avanzar, hermanos, hay que avanzar. Gloria al Señor. El libro a los Hebreos nos revela que Dios preparó todo lo que es necesario para ser glorificados e insertados en el Padre. Por eso toda la obra que Jesús hizo en el tiempo, por todos nosotros, fue introducida en la eternidad. Y en la eternidad todo lo que Jesús hizo en el tiempo fue potenciado. Ahora Dios nos proporciona lo que Jesús realizó como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, para llevarnos a la gloria. Nuestra esperanza de gloria está en pie. Aleluya. No nos desanimemos. Por eso, hermanos y hermanas, amados hermanos, debemos mantenernos diligentes, debemos ser dedicados para el Señor, para su obra. Debemos permanecer siendo diligentes hasta el fin. Aunque tengamos muchas fallas y defectos, tenemos que tener la plena certeza de la esperanza. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos preparó todo para que nosotros pudiésemos ser insertados en el Padre. Él preparó a Cristo como aquel que realizó su obra en el tiempo y espacio, mientras estuvo en esta tierra siendo encarnado, pero que después de su resurrección fue insertado en la eternidad y fue constituido como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio perfecto nos llevará hasta Dios. Aleluya. Dios no solo nos salvó del pecado, no solo nos regeneró con su Espíritu, sino que también Él nos está salvando día a día. ¿Cuál es el objetivo de la salvación de Dios? Es llevarnos hasta la gloria del Padre. Aleluya. Dios hizo todo para llevarnos a la gloria. Hizo de Cristo el autor de nuestra salvación eterna. Él es nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, perfecto y para siempre el autor y consumador de nuestra fe. Él prometió y va a cumplir su promesa. Esa es nuestra esperanza en cuanto a nosotros. Nosotros lo que necesitamos es creer y obedecer. Amados hermanos, amadas hermanas, no desistamos, cooperemos con nuestro Dios, procuremos tener un vivir aceptable ante Dios. Recordemos que la sangre de Cristo tiene la eficacia de limpiar nuestra conciencia de acciones pecaminosas. Vamos a leer el Hebreos 9:14, para concluir. Aquí dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, Dios habita en la dimensión de la eternidad y nosotros tenemos el privilegio de estar en Él y Él en nosotros. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por haberte revelado. Gracias porque ahora sabemos que nuestra morada eres tú, oh Dios, y que tú moras en nosotros. Señor, es una morada mutua. Señor Jesús, sigue ganando cada vez más en nosotros. Señor, cada día queremos avanzar, Señor, para
ser perfeccionados, Señor, para que un día seamos glorificados. Gracias, Dios, por tu plan eterno. Gracias, Señor Jesús. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado este mensaje y que seas tú ganando cada día más en ellos. Jesús es el Señor. Aleluya.